Hola chicos, un buen día. Espero que estén trabajando en casita, estén descansando y a la vez pues ayudando a sus papás también, ¿verdad? Para poder estar en una convivencia familiar. Vamos a grabar un video de una clase para que ustedes puedan continuar trabajando en casa. Vamos a iniciar. Nuestro tema es comunidades del habla. Vamos a ver el habla desde varios aspectos: sociolectos, geolectos, cronolectos, jergas y vicios de dicción. Vamos a definir primeramente lo que son sociolectos. Un sociolecto o dialecto social describe la variedad lingüística usada por una clase social determinada, de acuerdo a el lugar, la sociedad, el grupo de personas con el que estemos conviviendo. Así va a ser la forma en que vamos a comunicarnos. ¿Qué es un geolecto? Los geolectos constituyen una de estas variedades, centrada concretamente en las características compartidas en una zona geográfica, en determinado lugar. Se va a hablar o se va a comunicar dependiendo del lugar en donde estemos. Por ejemplo, acá en nuestro país decimos hola, pero si vamos a otro país, la forma de decir hola va a ser diferente en diferentes lugares. E incluso en nuestro medio, recordemos que hay varios idiomas en donde también se comunican de diferentes maneras. ¿Qué es un cronolecto? Los cronolectos, entonces, vamos a definirlos. Un cronolecto en este marco es una variedad lingüística cuya forma está dada por la edad de las personas. Esto quiere decir que, de acuerdo al grupo etario, sea la edad al que pertenece un sujeto o una persona, suele emplear vocablos y expresiones determinadas que no son utilizados por los individuos de otros conjuntos etarios. Esto se refiere entonces a la edad de las personas. Por ejemplo, no podemos comunicarnos de la misma manera un grupo que pertenece a una edad, por ejemplo, la mía. Tenemos nuestra propia forma de comunicarnos, de hablar. Sin embargo, ustedes como jóvenes tienen también su propia forma de expresarse, de comunicarse. A esto se refieren los cronolectos, o sea, a la edad de la persona. De acuerdo a la edad, así es la forma en que utilizan su forma de comunicarse. Vamos a ver también lo que es una jerga. Jerga es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de cierto grupo social. Esta especie de dialecto, forma de hablar, puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. Nosotros los guatemaltecos tenemos nuestra forma propia de expresarnos. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Y vemos que las jergas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Están las sociales. En sí, estas se refieren al grupo con el cual nosotros nos comunicamos.
o con los que nos relacionamos a diario. Veamos que utilizamos esta palabra. Vamos a observar algunas jergas propiamente guatemaltecas. ¿Han escuchado alguna vez la palabra calidad? Chance, por decir trabajo. Chapín, un nombre que se nos da a los guatemaltecos. Chela, esta palabra también se refiere a una cerveza. Ficha, a un tipo de moneda. Güiro, se refiere también o hacemos referencia a un niño. Hueviar, algunos dicen esta palabra para decir robar. Y de ahí, ¿también han escuchado esta palabra? Bueno, estas son algunas jergas sociales, pero también hay algunas jergas profesionales, o sea, es el otro grupo. Estas entonces se refieren directamente al ámbito profesional en donde se desenvuelven las personas. Veamos el primer ejemplo. Jerga psicológica. Dice, es un psicópata. Es una persona que está relacionada con psicología, va a decir o va a hacer referencia a una persona con un tipo de trastorno o alteración psíquica. Jerga docente es otro ejemplo. No tiene mucha pedagogía. Significa que o se refiere a una persona que no tiene paciencia ni recursos para explicar determinada situación en cuanto a educación. Entonces, estos son los dos tipos de jergas. Vamos con algunos vicios de dicción. Y vamos a ver que se dividen también tiene varias, una clasificación determinada. Vamos a ver algunas de estas clases. Anfibología, barbarismos, dequeísmos, pleonasmos, solecismos, vulgarismos. Vamos a ver la primera. Anfibología. Es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. También se llama disemia, o sea que tiene dos significados, o polisemia. ¿Recuerdan las palabras polisémicas? Que tienen una misma palabra, una sola palabra tiene varios significados. Una anfibología puede dar lugar a importantes errores de interpretación si se desconoce el contexto discursivo del enunciado, o sea, de lo que estamos hablando. Vamos a observar algunos ejemplos. Dice, se vende ropa para señora de algodón. ¿Han visto alguna publicación, algún anuncio o han escuchado esta forma de expresarse? Este es un texto anfibológico. Hacemos la pregunta, ¿quién es de algodón? ¿Se trata de la ropa? ¿O por el contrario, se trata de la mujer? ¿La mujer es de algodón? La oración correcta entonces sería, se vende ropa de algodón para señora. Dice el siguiente ejemplo, el cerdo del niño. ¿El cerdo es del niño o el niño es como un cerdo? Como algunos a veces en una forma de burlarse, de ofender a una persona lo dice. Lo correcto sería, el cerdo es del niño. Estos entonces son algunos ejemplos del primer caso. Vamos con el segundo. Barbarismos. Definamos barbarismos. Como barbarismos denominamos todas aquellas incorrecciones lingüísticas que cometemos cuando
incurrimos en errores al escribir o pronunciar una palabra. Así pues, son considerados barbarismos todas aquellas palabras, expresiones o construcciones sintácticas que no se adecúan a las normas gramaticales de la lengua, ya que adicionan, omiten o transponen letras, sonidos o acentos. Veamos que hay varios tipos de barbarismos. Vamos a ver aquí qué son los prosódicos, sintácticos y ortográficos. Veamos los barbarismos prosódicos. ¿Qué son los barbarismos prosódicos? Son aquellos en los que se cometen vicios en la dicción, en la forma de expresarse, en la forma de hablar, o impropiedades en la forma de articular determinados sonidos. Veamos algunos ejemplos. Ahí dice yendo o yendo. Lo correcto sería con y, yendo, del verbo ir. Jalar, por alar. Ahí lo correcto entonces es con H. Insecto, por insecto. Proveer, por lo correcto que sería proveer. El siguiente es un error, un barbarismo que cometemos o cometen muchas personas y que esperamos que ya no se cometa, ¿verdad? Esta palabra que dice aiga, no se dice aiga, muchas veces lo hemos dicho, lo hemos visto. Lo correcto sería haya y es con y. Barbarismos sintácticos. Los barbarismos sintácticos son aquellos en los cuales se corrompe la concordancia, la relación, el régimen o la construcción de las palabras. Oraciones son modismos. Por ejemplo, en relación a en lugar de, sería lo correcto en relación con, o podría ser también con relación a. Queísmos, el uso de la sílaba que. Llama antes que vengas, en lugar de llama antes de que vengas. Dequeísmos. Yo opino de que no es bueno, por yo opino que no es bueno. O sea, ahí lo incorrecto es de que no es bueno. A continuación, vamos a ver ahí algunos ejemplos para que quede más claro lo que son los dequeísmos. También tenemos ahí oraciones impersonales. Ayer se llegaron a los 30 grados. En vez de ayer se llegó a los 30 grados, que sería lo correcto. Barbarismos ortográficos. Esto también es muy importante. Son aquellos que aplican faltas a la norma de la correcta escritura y formación de las palabras. Se da no solo con palabras de la lengua propia, sino también con extranjerismos, palabras que nosotros agregamos a nuestro idioma que son de otro lugar, no adaptados a las normas gramaticales. Por ejemplo, andé, por decir anduve, del verbo andar. Dijistes, por dijiste. Recuerden que ahí el error es utilizar la S. Dijistes, venistes, volvistes. No se debe utilizar, se debe omitir la S. Entonces ahí es dijiste, del verbo decir. Descomponido, por descompuesto, del verbo descomponer. Monstruo, por monstruo. Estuve, con B, por estuve,
con V, que sería lo correcto, del verbo estar. Estos son entonces algunos barbarismos ortográficos. Debemos tener mucho cuidado entonces en cuanto a la ortografía de las palabras. Vamos ahora a ir con los dequeísmos. Es un concepto que se usa en la gramática para nombrar a la utilización correcta de la expresión de que. ¿Se han dado cuenta que algunas veces utilizamos esta expresión de manera constante? La noción, por lo tanto, refiere a una manera indebida de emplear de agregar demasiado esta palabra, que es una preposición, junto a que, sea la palabra que es una conjunción, en una misma oración. En los tiempos en los tiempos que corren, el dequeísmo se ha convertido en uno de los errores gramaticales más frecuentes. Tenemos algunos ejemplos. Eduardo me ha comentado de que llegará. Ese de que llegará es en donde está el error, o está ese vicio del lenguaje ahí, que sería el dequeísmo. Dice, Eduardo me ha comentado de que llegará el viernes por la mañana. No es adecuada, ya que el uso de la preposición y de la conjunción en este caso no es normativo, o sea, no se debe utilizar. Sería lo correcto, Eduardo me ha comentado que llegará. Si se dan cuenta, ahí omitimos el de. Que llegará el viernes por la mañana. Esta sería la forma correcta. Veamos otros ejemplos. Creyó de que el circuito era más complicado. Ahí lo correcto sería, creyó que el circuito era más complicado. Siguiente ejemplo. Los vecinos sostienen de que la seguridad es deficiente. Lo correcto es, los vecinos sostienen que la seguridad es deficiente. Siguiente ejemplo. Marta afirmaba de que el cuadro era robado. Lo adecuado es entonces, Marta afirmaba que el cuadro era robado. Y se pueden dar cuenta entonces que la preposición de es la que está de más en esas expresiones. Vamos a ver ahora lo que son los pleonasmos. Un pleonasmo consiste en el uso de términos que realizan lo dicho en una expresión, pero que no añaden información valiosa, ya que sin ellos la frase se entendería igual. En otras palabras, el pleonasmo implica añadir ciertos conceptos a una expresión que no son imprescindibles para que la misma se entienda, pero que pueden contribuir a enfatizar lo expresado. Vamos a ver los ejemplos. Una expresión muy utilizada, sal afuera inmediatamente. Cuando estoy triste, subo arriba y me encierro en el altillo. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos utilizando pleonasmos. Sal afuera. Sería importante ver que no es necesario decir sal afuera. Decir sal sería la forma correcta. En el siguiente ejemplo dice, cuando estoy triste, subo arriba. Se sabe que si va a subir, ¿verdad? No puede subir para abajo. Y me encierro en el altillo. También ahí está redundando. El gerente no es más que un mudo que no habla. Es obvio que si es mudo, no va a hablar.
Veamos algunas otras expresiones que combinan conceptos de manera innecesaria y que la mayoría de las personas usamos a menudo, frecuentemente, en la comunicación oral. Ven aquí. ¿Han escuchado esa expresión? Es muy común. Ahí estamos utilizando un pleonasmo, estamos redundando. Cállate la boca. Es obvio que se va a callar, es porque está hablando y está utilizando la boca. Planes de futuro. Si va a planificar, también sabemos que es para un futuro. Volar por los aires. No puede volar en el suelo. Y el siguiente ejemplo, cita previa. Si es una cita, se sabe que se va a anticipar. Vamos a ver también lo que son los solecismos. Un solecismo se reconoce por ser un error en la sintaxis, en la conjugación verbal, que le quitan pureza y exactitud a un idioma. Por ejemplo, esperemos que no haya problemas en el estadio. Ahí, si ya lo habíamos mencionado anteriormente, esa palabra haya no la debemos utilizar. Podemos distinguir algunas clases de solecismos. Vamos a ver el primero. Discordancia o falta de concordancia. Y esto consiste en violar la conformidad que debe existir entre los accidentes gramaticales, género, número y persona. Por ejemplo, vean bien estos ejemplos. Una poca de agua. Ahí entonces las expresiones deben concordar, debe haber concordancia entre género y número. Y también en cuanto a persona, ahí lo correcto es un poco de agua. La siguiente, están medios dormidos. Ahí la palabra correcta sería medio. Están medio dormidos. Hubieron manifestaciones. Hubo manifestaciones. En el salón no pueden haber alumnos que no estén inscritos. Ahí lo correcto sería puede. O sea, en el salón no puede haber alumnos que no estén inscritos. Cuando utilizamos en forma incorrecta las preposiciones, por ejemplo, es incorrecto de acuerdo a, lo correcto es de acuerdo con. Incorrecto también sería de gratis. Lo correcto sería gratis. El otro ejemplo, incorrecto en base a. Lo correcto, a base de. Cuando utilizamos incorrectamente los pronombres o las variantes pronominales, por ejemplo, incorrecto, yo te digo a ustedes. Lo correcto, yo les digo a ustedes. Otro ejemplo incorrecto, yo volví en sí. Correcto, yo volví en mí. Cuando la oración carece o no tiene concordancia gramatical. Ejemplo. Incorrecto, el grupo llegaron. Está hablando de un solo, ¿verdad? Entonces lo correcto sería el grupo llegó. Otro ejemplo, incorrecto, mesas y escritorios viejas. Vean bien ese ejemplo. Mesas y escritorios viejas. Lo correcto es mesas y escritorios viejos. Lo correcto, la área de estudio. Lo correcto ahí es el área de estudio. Porque la palabra está iniciando, la palabra área está iniciando con A. Entonces se debe utilizar el artículo el.
cuando utilizamos formas verbales incorrectamente. Ejemplo, es incorrecto decir hace muchos meses. Lo correcto ahí es hace muchos meses. Otro ejemplo, incorrecto, hubieron fiestas. La forma correcta es hubo fiesta. Incorrecto, otro ejemplo, carta conteniendo información. Ahí lo correcto es carta que contiene información. Vamos con otro tema y vamos a hablar de los vulgarismos. ¿Qué es un vulgarismo? Es una expresión morfológica, fonética o sintáctica empleada en lugar de la palabra correcta y que no se considera parte de la llamada lengua culta. Los vulgarismos no han de ser necesariamente signos de ignorancia. No es una persona que desconozca, sino que dependen del contexto o la región en el que se halla el hablante, la persona que se está comunicando. Algunos ejemplos de vulgarismos compuestos. Acá entonces dice de una palabra con la expresión correcta entre paréntesis en la que o cuando, a pretexto de. Ahí lo correcto sería con el pretexto de. Agarré y entonces. Dice la siguiente, contra más. Lo correcto es entonces cuanto más. De seguro que. Ahí podría ser seguramente, seguro que. En favor tuyo. Ahí entonces es a favor o en tu favor. Estar maldecido, estar maldito. Los más. Ahí la corrección sería la mayor parte. Pero si nos damos cuenta, estas palabras se utilizan de acuerdo al contexto o al lugar en donde la persona se está comunicando. No es cuestión de ignorancia, sino que son expresiones que se utilizan generalmente en cierto grupo social. Bien, eso es todo por el momento, jóvenes, y espero que hayan tomado apuntes y luego les vamos a estar enviando alguna hojita de trabajo para que podamos seguir en comunicación. Gracias por su atención.